Este podcast es presentado gracias a Huevo Santa Rita. Bienvenidos al episodio número 70. Me gusta, es un número grande. 70 de Bulletproof Mindset Podcast. Este podcast el día de hoy está presentado por la almeja que tengo trabada en mi garganta. Ayer era mi cheat meal y decidí que me quería comer unas almejas. Amo las almejas con todo mi corazón. Y en la salsita es donde está el power de las almejas. Y yo no sé qué pasó, pero me tragué un pedazo de la concha de la almeja y se me ha quedado trabada en la garganta. Y parecería algo estúpido, pero ya han pasado 12 horas donde yo todavía siento que tengo la cáscara o la concha, no sé, de la almeja trabada en mi glándula. Estoy un poco preocupada, no sé si es de algo de lo que me debería preocupar o no, pero de verdad me duelen, señores. Tal vez este sea el último podcast y me muera después por culpa de la concha de la almeja. ¿Quién verga le pasa eso? A Paola y al Pato Lucas nada más. Pero bueno, me pasó esa vaina y también me pasa que ahorita mismo acabo de venir de almorzar. Un almuerzo bien, ya ayer hice mi cheat meal. Los domingos yo vuelvo a estar back on track más o menos como para ya entrar en modo semanal. Y fui a comer a un lugar, comí una comida bastante saludable, me comí un wrap de pollo, una ensalada, la mitad de una empanada de queso, man, es domingo, pero solamente la mitad. Pero en la mesa de al lado había una familia entera comiendo dulces, o sea, se veían buenísimos. Y ahora estoy aquí en la casa y no puedo dejar de pensar en los dulces de la mesa al lado. Pero bueno, al final todo es mind over matter. Así que mentalidad, mente, para ya, dejar ir ese dulce. No es verdad que ya hoy no quiero comer mal. Ya, o sea, conscientemente ya no quiero comer mal, pero todo mi cuerpo quiere comer mal. Pero conscientemente tomo la decisión de ya. Entonces, debo olvidar a los manes de la mesa al lado, pensar que a ellos les va a dar diabetes, que van a tener celulitis y yo no. Pero bueno, hablando de mente, al final ya todos sabemos que por eso es el podcast, se trata de eso, que nuestra mente controla ya el 99.99999% de nuestro comportamiento. Así que por eso es tan importante tomar en cuenta nuestra mente para que podamos llegar a donde queremos llegar. Entonces, la ansiedad ha estado desde siempre. O sea, yo imagino que los manes de las cavernas, cuando tenían miedo de que iban a ser devorados por el mamut, lo que sentían era ansiedad, ¿verdad? Y así, sí, en la Segunda Guerra Mundial, ansiedad. Después de la Segunda Guerra Mundial, ansiedad. La ansiedad está permeando todas las capas de la civilización humana. Y este episodio va a estar centrado en la ansiedad. Pero la ansiedad es inmensa. O sea, es vasto, un tema amplísimo. Si yo lo voy a tratar de enfocar a un punto que me compete a mí, porque tengo dos casos en particular dentro de mi gimnasio, Bulletproof Box, no dejen de buscarlo en Instagram, donde el entrenamiento, más allá del objetivo que cumple para la mayoría de la gente, que es verse bien, para estas dos personas en particular, el entrenamiento es un tema terapéutico. Entonces, más adelante, cuando sea pertinente, voy a mencionar los nombres de ambas personas, pero de ahí viene la inspiración de este episodio. Entonces, para poder entender un poco el episodio, hay que entender qué es la ansiedad. Porque todo el mundo usa la palabra, es que estoy ansioso, es que me pone ansiosa tal cosa, es que porque estoy ansiosa como mucho. Entonces, es como algo que uno dice, así como, ¿cómo estás? Bien, así mismo decimos ansiedad. Entonces hay que entender qué pasa en el cerebro cuando alguien siente ansiedad. Entonces, básicamente es que algunas funciones de tu cerebro se alteran o se desajustan y eso te lleva como a interpretar tus pensamientos de manera errónea o te hacen sentir que estás en peligro. Literalmente, tu cerebro hace ahí como un cortocircuito y tú te sientes en peligro. Probablemente tienen que ver con alteraciones de la dopamina y la serotonina y como al principio ya dije que nuestros pensamientos y nuestro cerebro regulan nuestras emociones. Si tu cerebro no está funcionando bien, tus emociones y cómo experimentas la realidad no va a funcionar bien. Entonces, ese desajuste cerebral te hace un desajuste en la vida real. Entonces, y al final, como ya dijimos,
eso es lo que controla tu comportamiento. Entonces va a haber problemas en el comportamiento también. Entonces, obviamente, como vivimos ahora, específicamente ahora, por todo el tema de la pandemia, tal vez por nuestro tema político de Panamá, que está como bien en pinga ahora mismo, no en pinga, porque siempre van a decir que hay países que están más en pinga, pero digamos que también todo el tema político ahora mismo es bien gallo aquí en Panamá. Todas esas cosas van a incrementar que nuestros niveles de ansiedad aumenten. Es normal, hay un porcentaje que entre el 3 y el 5% de la población siempre va a tener un momento que va a sentir o ansiedad o depresión. El tema es que es como transitorio, ¿verdad? Cuando ya este sentimiento de ansiedad es como persistente o sientes que es incontrolable, que es overwhelming o sientes miedo hacia cosas irracionales como de la vida cotidiana, como ir al supermercado, encontrarte a alguien que conoces en la calle, cuando ya pasas a ese plano, entonces sí ya se podría considerar que no es algo como normal, sino que puede ya considerarse como un desorden de ansiedad que debería ser tratado como algo no psiquiátrico de que estás loco, sino como un tema de enfermedad mental. Entonces, ¿qué pasa? Como la ansiedad es tan común y todos estamos acostumbrados a decir es que estoy ansioso, creemos que todos los niveles de ansiedad son iguales a los de uno. Entonces, como yo digo, yo estoy ansioso, pero yo funciono. Cuando alguien más dice estoy ansioso, tú no te lo vas a tomar tan en serio porque al final uno siempre lo va a medir con el de uno mismo. Pero ya acabo de decirte que no todas las personas experimentan la ansiedad de la misma manera. Hay gente que va a estar ansioso porque tiene una entrevista de trabajo, porque la situación del COVID da miedo, pero hay otra gente que ya se vuelve algo como overwhelming, o sea, que impide o dificulta su vida diaria. Entonces, no podemos pensar que todo el mundo vive la ansiedad bajo nuestro propio parámetro y por eso hay que ser tan empático con las personas que abiertamente te dicen que tienen un trastorno o un desorden de ansiedad. ¿Qué son desórdenes de ansiedad que ya no son lo normal, pues? Que no es el que tenemos todos, el que vivimos porque estamos en esta sociedad de mierda estresados. No. Desorden de ansiedad se puede considerar el que se llama GAD o trastorno de ansiedad generalizada, que puede ser causada, no, realmente no hay como que la razón exacta, puede ser por vivir bajo estrés por un largo periodo de tiempo o puede ser un tema genético y es cuando algo específico te genera ansiedad y aunque ese estímulo desaparezca, el sentimiento que te generó sigue en ti. Por ejemplo, no quieres encontrarte a nadie en la calle, entonces cuando vas a salir estás ansioso. Sales, lo logras, regresas, pero sigues con esa ansiedad dentro de ti. Se llama trastorno de ansiedad generalizada. También están los ataques de pánico, eso también entra entre los trastornos de ansiedad, que es como que es algo como repentino, un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas. O sea, físicamente sientes que te está dando un ataque al corazón, que te va a dar, no sé, que te vas a morir, que estás perdiendo el control, que literalmente estás como que losing it. También está los trastornos obsesivos compulsivos o el OCD, donde tú haces, o sea, como que una persona tiene un pensamiento, un temor o una preocupación irracional y lo trata de controlar realizando una actividad real, física, para reducir la ansiedad. Tengo miedo de enfermarme, me lavo 158 mil millones de veces las manos. Tengo miedo a la inseguridad, entonces cada vez que salgo de mi casa tengo que revisar que todas las ventanas estén cerradas, lo haces en el mismo orden, etcétera, etcétera. Y se vuelve un ritual que afecta, que si no lo haces, eres incapaz de proceder con tu día. Hay miles de millones de tipos de trastornos obsesivos compulsivos, no voy a hablar de eso. Porque estamos enfocados en la ansiedad. Y también, por ejemplo, el estrés postraumático, el que sufre de toda la gente esa que va al Army, también entra dentro de los desórdenes de ansiedad, que no es la ansiedad con la que vivimos todos y que subestimamos de cierta manera. Entonces, quiero volver a hacer énfasis en que alguien que tiene problemas de ansiedad, sus pensamientos y su cerebro, que es el que controla sus emociones y cómo experimenta la realidad, no va a funcionar igual que el de todos, por lo tanto, esto va a afectar su comportamiento. Entonces, obviamente, por esa razón es muy importante como trabajar en uno mismo. Entonces, ¿qué te diría un terapeuta si tú vas a empezar un
proceso terapéutico, valga la redundancia, por un tema de ansiedad. Te va a decir, número 1, tienes que identificar cuáles son las fuentes de estrés. Eso tiene que ver como para saber si es un tipo de ansiedad generalizada, si es un ataque de pánico causado por algo en específico, etcétera. O sea que, número 1, el terapeuta te va a ayudar durante el proceso a entender cuáles son esas fuentes de estrés. Número 2, te va a decir que debes hacer algún tipo de actividad física. Número 3, te va a decir que tienes que cuidar tu alimentación, que este es un punto súper importante que probablemente en algún otro podcast voy a tratar, pero básicamente te va a decir limitar la cafeína, limitar alcohol, limitar bebidas como estimulantes o energéticas y el chocolate. No lo digo yo. Yo no le quisiera quitar el chocolate a nadie, pero el chocolate tal vez no te ayude en tu propósito de vida. Pero como ya le dije, este no es el de este podcast. El tema de la alimentación y la ansiedad puede ser que sea otro podcast. Y te va a pedir también el terapeuta, más allá de lo que ustedes dos van a hacer en su proceso terapéutico, es que tienes que mejorar la higiene de tu sueño, porque ya todos sabemos que en la noche la cabeza no anda bien. Cuando uno se despierta en la noche porque tiene una preocupación, o sea, hasta ahí llegó tu noche. Esa preocupación que tal vez era de este tamaño va a acabar al final de la noche de este tamaño. Entonces realmente es muy importante poder como que regular bien la higiene del sueño, porque si no duermes bien, más allá de todos esos problemas químicos que ya tiene tu cerebro causados por la ansiedad, si le sumas todos los desbalances cerebrales y químicos que hace en el cuerpo no dormir bien, eres una torre de Jenga lista para irse para la pinga. Entonces, es como que, ok, tenemos que ir resolviendo la alimentación, resolviendo la actividad física, resolviendo el sueño, mientras estamos en este proceso terapéutico que vamos a entender cuáles son los focos o las fuentes de tu estrés. Entonces, en el podcast de hoy, de lo que vamos a hablar es ese punto número 2 que te va a recomendar un terapeuta si inicias un proceso por un tema de ansiedad, que es el de hacer más actividad física. Al principio, tal vez simplemente hacer 10 minutos de algo va a ser suficiente. O sea, esto es para que la gente que esté escuchando este podcast, que sienta que está en ese momento, en ese estancamiento de estoy teniendo un problema de estrés, no crea que es que ahora va a tener que irse a las Olimpiadas. No. Simplemente 10 minutos de actividad física, que luego se conviertan en 30 minutos de actividad física libre. O sea, eso puede ser pasear a tu perro, que te obliga a ponerte las zapatillas, unas medias, unas chancletas y salir a caminar al perro, probablemente ya va a tener un beneficio. También quiero dejar claro que hacer alguna actividad física no significa que tienes que hacer la que yo dicto. Digo, yo pienso que mi entrenamiento o el tipo de entrenamiento que yo hago es el mejor del mundo mundial, pero no es el único que hay en el mundo mundial. Entonces, si tú estás en un proceso terapéutico de ansiedad, piensa que debes explorar todas las opciones y no quiero que esto parezca que es mi tipo de entrenamiento el único que funciona para alguien que tiene un trastorno de ansiedad. No lo es. Es simplemente encontrar el que de todas las opciones a ti te parezca el menos foco, el que menos genera más ansiedad en ti, etcétera. Así que no es que tienes que hacer mi entrenamiento, sino cualquier tipo de entrenamiento. Entonces, para todo este podcast que voy a desarrollar ahora sobre por qué el entrenamiento se puede volver una herramienta para alguien que tiene estrés y ansiedad. No sé por qué sigo diciendo estrés, en verdad es ansiedad, que la ansiedad puede ser generada por un periodo largo de estrés. Consultar a algunas personas que sí están viviendo ahora mismo vivir con ansiedad y cómo el entrenamiento los está ayudando. Así que es como una mezcla de un research que hice teórico con un research que hice experiencial, de personas que en verdad pueden dar fe de su propia experiencia, porque yo, Paola, nunca he estado en esa posición y por lo tanto yo no quiero que el episodio sobre ansiedad sea desde mi perspectiva de alguien que no ha vivido de eso y que solamente es entrenadora y que en teoría entiende por qué el entrenamiento podría ser bueno, sino que yo quiero que ustedes entiendan que esto sale o esta información va a salir de la boca, del cerebro, de las vivencias de dos personas que lo han visto de esa manera, como una herramienta para su terapia. Entonces, ¿qué beneficios específicos trae hacer ejercicio para alguien que vive con ansiedad? El primero es que va a mejorar la sensación de fortaleza, de seguridad y de control sobre ti mismo y sobre el medio. La persona a la que entrevisté me dice que los primeros cambios que ella sintió fueron mentales porque se dio cuenta, al pasar de varios días, de que ella tenía la capacidad de show up o de
comprometerse con algo y ser consistente en algo que en el resto de las cosas de su vida, le hace alimentación, arreglo personal, etcétera, no había consistencia. Entonces, ese caos solamente te genera más caos. Entonces, darse cuenta que había algo de que era capaz de comprometerse con ir a una clase y conscientemente hacer algo, ya le daba como que ánimos a sentirse mejor, de que como que, wow, de los 5 días a la semana, fui 5 días, fui capaz de sostener y de ser constante con eso. Entonces, eso ya era como que la primera semillita para sentirse bien. Más allá de cambios físicos que no en una semana jamás vas a ver, en una primera semana puedes ver como que esa capacidad de que estás en control de algo, de que eliges hacer algo y eres capaz de hacerlo. Entonces, al principio tus cambios obviamente relacionados con el entrenamiento no van a ser físicos, sino van a ser más que nada mentales. El punto número 2 sobre cómo el entrenamiento es una herramienta terapéutica es que las personas que realizan un ejercicio físico como que consiguen durante el tiempo que están haciendo eso no pensar en más nada que en eso. Obviamente esto ya lo he dicho miles de veces, cuando tú estás entrenando tú puede ser que llegues súper cargado, drenado, triste, preocupado al entrenamiento, que es lo más difícil, pues llegar, porque vas con toda esa carga emocional al entrenamiento. Pero una vez tú arrancas, aunque sea un mal o un buen día de entrenamiento, realmente durante esa media hora, 45 minutos, 60 minutos, no vas a pensar en el problema. Vas a pensar en no morirte, en no tropezarte con la mancuerna, en contar repeticiones, en prestar atención a lo que te está diciendo el entrenador. O sea que literalmente es como un alivio momentáneo a todo el caos que tengas en la mente. Entonces digo, uno al final no quieres que sea un alivio momentáneo, quieres que esto sea algo a largo plazo, pero también tiene el beneficio de que durante una hora no vas a estar pensando en tu verguero. Y eso es importante, por lo menos va a ser una hora que vas a estar como que con otras preocupaciones. Entonces yo en este punto, como ya dije, lo difícil sería entonces llegar al entrenamiento, porque puedes venir de un día de verga. Le pregunté a la persona que entrevisté que cómo lograba llegar al entrenamiento, o sea, que cómo superaba esa primera barrera, porque cuando te sientes en pinga, simplemente que no voy a ir, la vida es miserable. O sea, ella me explicaba que primero que tienes que haber hecho una decisión consciente de que quieres estar mejor. O sea, cuando a ti se te esté olvidando tu objetivo, la razón por la que empezaste, es simplemente recordar ese why. Y en el caso de alguien que está usando esto como una herramienta terapéutica, es decirte que, man, acuérdate que estás haciendo esto porque esto te va a ayudar a sentirte mejor. Y pensar siempre, como ya yo le he dicho en miles de ocasiones, en que te tienes que conectar, aunque sea muy difícil, en cómo te sientes después de entrenar. Tienes que tal vez cerrar los ojos, encerrarte en el carro, encerrarte en el baño y conscientemente en pensar cómo te sentiste ayer cuando fuiste y terminaste el entrenamiento. O sea, es muy importante, no es que tienes que meditar, pero de cierta manera tienes que hacer como una mini meditación para conectarte con ese zen que te deja la clase. Porque alguien hablaba estaba escuchando otro podcast que como que alguien, o sea, que a veces nosotros no entendíamos esas cosas como de budismo y del zen, y que estar zen no es más nada que, por ejemplo, si a mí tomar agua con gas me da mucho placer, esta gente que logra estar en su estado zen, es como que logra extender ese bienestar, esa sensación de bienestar que le da algo, aunque ya no esté haciendo esa cosa. O sea, es como que yo lograra que cada vez que yo tomo agua con gas y yo me siento llena de felicidad, lograra extender esa felicidad aunque me choquen en el carro. Entonces tú tienes que tratar de lograr extender esa sensación de beneficio que te da cuando terminas de entrenar y que estás feliz, extenderla hasta cuando te sientes en pinga y entonces ir a entrenar. ¿Ok? Punto número 3 de cómo el entrenamiento es una herramienta para manejar tu ansiedad es que esto es un sí o sí. Entrenar te ayuda, o el ejercicio físico te ayuda a mejorar tu sensación de autoeficiencia y preocuparte de otras cosas como la alimentación para
para poder rendir mejor y sentirte mejor entrenando. O sea, esto tiene mucho que ver con ese punto número 3 que hablé antes, de que la alimentación es algo que también el terapeuta te ayudaría a, te recomendaría tomar como que control sobre él. Si además estás entrenando, por default, vas a querer cuidar más tu alimentación para ver realmente esos cambios físicos que podrían llegar con el entrenamiento. Así que de cierta manera el punto 2 y el punto 3, es decir, el punto de entrenamiento y el punto de alimentación, también van a estar ligados y vas a seguir trabajando en pro de mejorar tu ansiedad. Aunque el fin de semana te tomes 158 millones de pintas y comas mal y sigas pensando en el dulce de los manes de la mesa al lado, sí es cierto que al entrenar tienes un poquito más de conciencia sobre tus elecciones alimenticias. Entonces es como que te da otra herramienta más para cuidar otra cosa que te va a ayudar a sentirte mejor. Entrenar te ayuda o aumenta el sentimiento de dominio de tus habilidades y capacidades físicas. Entonces, la persona que yo entrené decía, dije, man, ahora yo hago cosas y levanto pesos porque esta persona decidió que quería hacer cosas pesadas. Si lo suyo es bailar, usted baile. Si lo suyo es hiking, usted haga el hiking. Pero eventualmente vas a lograr hacer o alcanzar hitos de peso, de rendimiento, de tiempos, que te van a decir que, che, y yo no sabía que yo podía hacer esto. Y oye, yo no sabía que yo podía hacer esto, es como una cucharadita de autovalor, de amor propio, de qué bien me siento, no soy tan mierda como pensaba, que te van a ayudar a salir del verguero de ese mental que tenías. Entonces me dice, la persona que entrevisté, que ahora tiene como que ahora ya no es solo de que, ya no es solo sobre voy a ir a entrenar, que era como el primer paso, el compromiso y la consistencia. Ahora es que, ok, voy a ir a entrenar, pero ahora quiero hacer un poquito más de peso que la semana pasada, porque me siento bien, porque no sabía que yo podía hacer eso. Entonces, es algo como que cuando logras hacer algo que no sabías que podías hacer a nivel físico, o sea, levantar algo del punto A al punto B, es como un sentimiento casi de euforia. Obviamente hay que tener como mucho control con estas emociones superlativas, porque las personas que suelen tener ansiedad, así como pueden sentirse en la misma mierda, luego cuando se sienten muy felices es demasiada felicidad, y nosotros no queremos estar en los extremos, queremos estar en ese medio balanceado entre no soy la persona más feliz del mundo, pero no estoy súper mierda, y tampoco me quiero sentir súper eufórica porque el bajonazo desde allá arriba es duro, pero sí te ayuda como que a esas cucharaditas de puedo hacer cosas que antes no sabía que podía hacer. Entonces, el tener nuevas habilidades o dominar nuevas cosas en tu capacidad física te va a ayudar a sentirte fijo, mejor contigo mismo. Sirve para controlar tu respiración. La respiración literalmente controla hasta nuestros músculos, las contracciones y las relajaciones de los músculos, qué tan tenso tienes algo, todo lo controla la respiración. Y para alguien que sufre ansiedad, si es alguien que además sufre con ataques de pánico, el tema de poder conectarte y controlar tu respiración es vital. Entonces, dentro del entrenamiento, que se te dispare el ritmo cardíaco, te obliga a tener conciencia de cómo respiras, así que de cierta manera te está dando una herramienta para controlar tu respiración que lo vas a poder usar fuera del área de entrenamiento si estás en una situación que te da un ataque de ansiedad. Así que además aprendes a controlar tu respiración. A la segunda persona que es como la razón o mi fuente de inspiración para este podcast, me dijo que también te ayuda a combatir la dismorfia de género o identidad, y que es algo que te recomienda cualquier endocrinólogo o cualquier doctor que esté supervisando un tratamiento hormonal, porque obviamente un cambio hormonal va a llevar en tu cuerpo a cambios súper drásticos, que si tú los vas acompañando con entrenamiento, los vas como haciendo más tuyos, más propios, que no es como que está pasándole a mi cuerpo que yo no estoy controlando. Y por último, antes de continuar, la práctica de ejercicio físico puede ser una buena oportunidad de conocer gente y establecer relaciones con otras personas, que puede ser probablemente para muchas personas algo que sea una fuente de estrés, pero si tú encuentras el lugar correcto
probablemente encontrarás una comunidad que va a recibirte con brazos abiertos y que va a celebrar tus logros, esos logros físicos, esos logros de bienestar emocional que vemos en la clase, las va a celebrar contigo y de cierta manera te puede ayudar a disminuir la ansiedad que te provoca estar en situaciones sociales. Antes de continuar, ya hablamos de todos los beneficios que puede tener el entrenamiento. Quiero hablarles de nuestros patrocinadores, que como siempre, semana a semana, son el Super 99, que tiene su promoción de vajillas. Solamente tienes que coleccionar los stickers en las cartillas y canjearlos en el Super 99 que tengas más cerca de ti. Es el Super con más sucursales, así que probablemente vas a tener un Super 99 muy cerca donde puedas canjear y tener tu mesa soñada. Y el segundo patrocinador es el Hotel Milán, un hotel ubicado en el corazón de El Cangrejo, con atención personalizada, casi familiar, que además cuenta con una cafetería, buenos precios accesibles, una excelente ubicación y no es un hotel pretencioso que te sentirás como en casa. Entonces, si todos estos puntos que hablé de beneficios reales, concretos, no que yo los estoy inventando porque soy entrenadora, sino que literalmente salieron de las experiencias de personas que han usado el entrenamiento como una terapia, vas a decirte que, ok, ¿cómo empiezo? Porque ahorita mismo estoy en la lama, estoy en la mierda, estoy atascada en mi ansiedad, en mi depresión, en lo que sea que esté pasando por tu cabeza, que tal vez ni tú mismo sepas muy bien qué es lo que es. Pues Steffi Varela, que es la persona a la que yo consulté junto a Alida Kini, ambos por razones muy diferentes entraron a entrenar, es que deberías primero iniciar un proceso terapéutico que te ayude a entender por qué haces las cosas como las haces. Un proceso terapéutico que te ayude a que de manera consciente tomes la decisión de buscar tu bienestar, lo que tú quieres hacer. Si es cambiar de tu identidad de género, eso, y si es simplemente dejar de repetir patrones que te hacen sentir miserable, pues que sea eso. Pero sí debes, o sea, no es de que me voy a meter a entrenar y allá se van a curar todos mis problemas. No, obviamente necesitas esa asistencia terapéutica que más que nada te va a ayudar a identificar esas fuentes de estrés y de dónde viene la razón de tu comportamiento y que tú de manera consciente hagas un compromiso con mejorar. Pero más allá de iniciar el proceso terapéutico, al principio solamente tienes que enfocarte en el día a día, en cumplir. En que lo hiciste el lunes, cumpliste, le pusiste ganchito, el martes cumpliste, le pusiste ganchito y cuando no te diste cuenta ya tenías un mes poniéndole ganchito a ese compromiso. Obviamente la consistencia es bien difícil, nos cuesta hasta las personas que no tenemos un trastorno de ansiedad, pero como ya dije más adelante, darte cuenta que eres capaz de hacer algo ordenado y en conciencia diariamente te va a ayudar a sentirte mejor. Y también me dijo que el punto tal vez más importante de entender que el entrenamiento va más allá de estas premisas. Lo tengo que hacer para bajar de peso. Lo tengo que hacer porque mi peso me va a hacer sentirme mejor. Si estoy más flaco, me voy a sentir mejor. Tienes que dejar de pensar que tu peso es lo que te va a dar valor y entender que el switch que hay que hacer no es solo para esos resultados físicos que digo, si llegan, créeme que te vas a sentir mejor. Pero no es ese. Tienes que pensar en que el entrenamiento te va a hacer sentirte bien y que vas a hacer algo por ti de manera ordenada y consistente. Ser consistente te va a dar orden. La ansiedad es desorden en tu cabeza, desorden de las cosas que a alguien normal no le costarían nada. Para ti son caos. Entonces, tratar de encontrar algo que no sea caos dentro del caos te va a ayudar a sentirte mucho mejor, va a ayudar con tus niveles de energía, que normalmente cuando sufres ansiedad o depresión están allá, abajo, enterrados en el subsuelo, en las capas esas de la tierra que ya se me olvidaron, pero ahí al lado del núcleo de la tierra, por allá están tus niveles de energía, pues con el entrenamiento eso mejora sí o sí, no lo digo yo, lo dice alguien que lo ha experimentado en su proceso terapéutico, en su proceso de entrenamiento como una herramienta terapéutica. No te debes obsesionar por los resultados inmediatos, porque ya dije, esa sería la mentalidad de pensar de voy a entrenar, voy a bajar de peso y al bajar de peso me voy a sentir gloriosa y magnífica o magnífico, lo cual no funciona así.
y pensar que el ejercicio te va a ayudar a tener una rutina que le va a dar orden a tu mente y una razón para sentirte orgulloso de tu propio esfuerzo. Esta frase es top. Si pudiéramos ponerle al episodio un nombre largo, sería este, porque al final eso es lo que queremos, man. Queremos algo que nos dé orden y una razón para sentirnos orgullosos, que probablemente eso nos va a ayudar a salir del verguero mental en el que estamos. Entonces, al principio del podcast dije que el problema de cuando nuestro cerebro, nuestros pensamientos no funciona bien, es que nuestras emociones y cómo percibimos el mundo y la realidad se va a distorsionar. Entonces, si tú cambias tus conductas y tus hábitos hacia un comportamiento que ayude a esos pensamientos a funcionar mejor, tus emociones, tu valor en ti mismo, tu sentimiento de autosuficiencia va a mejorar. Entonces, de cierta manera, al tú tomar control de esos pensamientos que estaban all over the place, si con un cambio conductual ayudas a regular esos pensamientos, porque vas a regular tu sueño, vas a regular, las conexiones de las neuronas, los neurotransmisores, yo qué sé. Si todo eso empieza a funcionar mejor por un cambio conductual que tú de manera consciente tomaste, pienso que de cierta manera te estás convirtiendo en tu propio vehículo del cambio, que es lo que quieres lograr. Entonces tratemos de tener comportamientos y conductas que nos ayuden a que esos pensamientos funcionen mejor para que nuestras emociones no estén como distorsionadas, sino que las puedas vivir como realmente lo que son. Y no significa que es que la ansiedad va a desaparecer y que de repente un día te vas a despertar y ya no vas a sentir ansiedad. Vas a seguir sintiéndola y probablemente va a ser una lucha que nunca va a acabar hasta el día que peles el bollo, pero por lo menos tienes más herramientas o herramientas más saludables para manejarlo, y que esa lucha diaria no te veas como indefenso, como que si fueras, vas a ser como tal vez como David y Goliat, que parecía que no tenía ningún como que odd a su favor, pero al final sí tenía como que las herramientas para salir adelante. Así que aunque la ansiedad vaya a ser una lucha diaria, por lo menos vas a tener muchas más herramientas, y que además puede ser que se te definan los cuádriceps y que te salgan los bíceps y que tengas cuadritos, o yo que sé en qué acabes al final de toda esta historia. Pero sin duda alguna vas a estar por lo menos tratando de encontrar herramientas saludables para hacerte cargo de tu propia salud mental, que es tan importante como la salud física y nuestros hábitos de alimentación, etcétera. Así que bueno, espero que este podcast haya sido muy útil. Tal vez tú que lo estás escuchando no tienes ningún trastorno de ansiedad grave o severo, sino que eres un común mortal que vivimos con ansiedad, pero conoces a alguien que tal vez esto le pueda ayudar, que entienda que hay otras personas que se sienten exactamente igual que él o ella y que han encontrado pequeñas herramientas que los ayudan. Así que compártelo, porque no sabes realmente quién es la persona que necesitaba escuchar este mensaje. Creo que es algo, siempre que pasa una cagada, que alguien, no quiero sonar tétrica, pero alguien se suicida o toma cualquier otra medida drástica para acabar como que con su sufrimiento, uno dice, hey, ¿qué pudiera haber hecho? Man, tal vez era tan sencillo como compartirle un podcast. Así que hazlo, así también, aparte de poder salvar una vida o ayudar a alguien que necesitaba escuchar esto, estamos creciendo la comunidad Bulletproof, que es lo que queremos. Y recuerda pues que todos esos comentarios, esos shares, esos me gusta, todo lo que hagas va a contribuir de manera positiva, no solamente a nosotros en el podcast, sino probablemente le ayude a cambiarle la vida a alguien más. No dejen de escucharlo en ninguna de nuestras plataformas. Está YouTube, estamos en Spotify, estamos en iTunes, todo como Bulletproof Mindset Podcast. Yo soy Paola Carballeda y vamos a venir la próxima semana probablemente con otro tema, gracias a nuestros amigos de Huevos Santa Rita, que no solamente traen el podcast, sino que les llevan a ustedes semanalmente huevos de patio criados con la mejor calidad, y pues probablemente esas gallinas no tienen ansiedad. Tal vez la gallina de Melo, me vale verga, Melo no va a pautar nunca en el podcast. Tal vez la gallina de Melo está ansiosa y esa ansiedad que está en ese huevo se te pasa a ti. ¿Quién sabe? Ya no sabemos. Así que coma huevos de gallinas felices como los huevos de las gallinas de Huevos Santa Rita. Y nada, de verdad, compartan este episodio. Creo que es un tema súper valioso.
y que tal vez pueda ayudar a alguien a superar un muy mal momento en que esté viviendo. Así que nos vemos, espero que haya sido útil, que lo hayan disfrutado y gracias a Steffi y a Ali por compartir sus experiencias, porque si no, tal vez yo nunca hubiera entendido qué tan importante era el entrenamiento más allá de verte fuertote y ponerte fuertote. Chao muchachos, muchas gracias por escucharme.